Bueno, hermanos, voy a leer Tito 2, versículo 1 al versículo 10. Tito 2, versículo 1 al 10. Si bien la semana pasada ya hemos visto hasta el versículo 4, pero déjenme darle una vez más lectura hasta el versículo 1 para que tengan en mente el contexto, ¿sí? Tito 2, versículo 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos, que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Bueno, hermano, la semana pasada ya hemos tocado, en cierta manera, ya hemos visto los primeros 4 versículos de este pasaje. Y hemos visto lo que Dios demanda respecto a los ancianos y a las ancianas dentro de la iglesia. Ahora, voy a una vez más recalcar esto por la época tan confusa en la que vivimos. Cuando Pablo se refiere a ancianos y ancianas en el capítulo 2 de Tito, no se está refiriendo por si acaso a pastores y a pastoras dentro de la iglesia. Se está refiriendo a personas de la edad adulta, de personas adultos mayores como los conocemos en nuestra época. Personas las cuales probablemente ya han pasado los 40, los 50 años. A esos es a los que se está refiriendo. Y como les dije al principio, hermanos, estamos en esta epístola en la cual Pablo quiere ordenar las cosas dentro de la iglesia. Y lo primero que Pablo con lo que le ha lidiado en el capítulo 1 es con el liderazgo y la doctrina. Y espero que eso haya quedado bastante claro en los anteriores estudios. Pablo ha lidiado primeramente con iglesias las cuales están desordenadas y tienen deficiencias. Lo primero con lo que Pablo lidió es con el liderazgo y la doctrina. Si la iglesia va a ir bien, necesita un liderazgo correcto y necesita la doctrina correcta. Esto es algo que Pablo nos ha explicado claramente en el capítulo 1 de Tito. Pero la iglesia no solamente necesita líderes correctos y doctrina correcta, sino la iglesia también necesita vivir de la manera correcta. Y eso ya nos compete absolutamente a todos los cristianos. Y lo que Pablo va a demostrar es de que la doctrina correcta, la sana doctrina, el evangelio, debe impactar a todas las personas dentro de la iglesia. Ancianos, jóvenes, niños, casados, solteros, siervos, amos, a todo tipo de personas dentro de la iglesia, la doctrina debe llegar a afectar. ¿Y cómo es que nos afecta la doctrina? Nos lleva a vivir de tal manera que adornemos esa doctrina. Y esa es la intención del apóstol Pablo en este pasaje. Ya hemos visto los primeros versículos. Pero la intención es de que aquellos ancianos, aquellos hombres de ya edad avanzada, los cuales han entendido el evangelio, vivan dignamente de ese evangelio. Y entonces Pablo le ha dicho a los ancianos que sean sobrios, prudentes, serios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pablo dice de que los ancianos, los hombres adultos mayores dentro de la iglesia, deberían ser ejemplo de este tipo de cosas. Deberían ser hombres respetables, lo mismo que las ancianas, y hemos hablado de esto la semana pasada. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, maestras del bien. ¿Eso significa que hay pastoras? No, hermanos, ya hemos mencionado esto y si alguno tiene alguna pregunta puede reservarla para el final del estudio del día de hoy. No significa que haya pastoras, pero aquí es donde hemos llegado la semana pasada a un punto que es bastante importante. ¿Cuál es este punto? Cuando en la iglesia decimos, hermanos, de que no hay pastoras, muchas mujeres piensan, entonces las mujeres no tienen ningún lugar dentro de la iglesia, no tienen ninguna responsabilidad dentro de la iglesia. No, hermana, tienen mucha responsabilidad dentro de la iglesia. Es más, Pablo dice acá de que las ancianas, las mujeres más maduras, las mujeres ya de edad avanzada dentro de la iglesia, ellas deben enseñar. Pero Pablo va a focalizar a aquellas personas a las cuales estas mujeres deben enseñar. Y la semana pasada hemos tocado este tema acerca de que las mujeres mayores, dice versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes.
Dentro de la iglesia, hermanos, y dentro de nuestra iglesia específicamente, hay un motivo por el cual nosotros no dividimos la iglesia en edades. No decimos a las jovencitas que se vayan allá con las más jovencitas. No le decimos a las ancianas que se vayan allá a sus grupos de edad avanzada, como algunas iglesias hacen. El motivo por el cual hacemos eso no es porque a mí se me haya ocurrido esto, sino porque la Escritura claramente nos muestra de que la iglesia era integrada, no era segregada. Era integrada, no era segregada. Ustedes pueden ver esto en este pasaje. Lo que Pablo requiere, y por extensión lo que Dios requiere de la iglesia, es de que las ancianas, las mujeres de edad avanzada, con más experiencia, con más madurez, adivina con quién deberían estar pasando tiempo. Con las más jóvenes. Con las más jóvenes. Enseñándoles a las más jóvenes. Las más jóvenes, por implicación en este pasaje, deberían estar buscando ser enseñadas. Aprender de las experiencias de las mujeres mayores. Y este es un patrón bastante importante, hermanos, que no solamente se ve en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan el proverbio en el que Salomón dice de que el que quiera ser sabio, ¿qué tiene que hacer? Andar con sabios, porque el necio que anda con necios va a ser quebrantado. El que anda con necios va a ser quebrantado. Hay un motivo, hermanos, por el cual vivimos en una generación en la cual las personas tardan tanto en madurar. ¿Por qué? Porque la gente, los niños, los jóvenes, normalmente, los niños, los jóvenes, los adolescentes normalmente andan con puras personas de su misma edad. Y entonces, ¿qué puede aprender un adolescente de 15 años de otro adolescente de 15 años? Les aseguro que no mucho, y la mayor parte de lo que pueden aprender son cosas inmaduras y no son cosas que tengan algún fruto de algún beneficio en su vida. Pero ¿cómo es que los cristianos maduran? ¿Cómo es que se espera de que la siguiente generación madure? Ustedes pueden darse cuenta en este pasaje de que Pablo espera de que la siguiente generación madure, los jóvenes maduren, ¿cómo? Andando con personas más adultas, andando con personas con más experiencia, más sabias. Y Pablo les da esta responsabilidad a las hermanas dentro de la iglesia. Las hermanas más maduras, las hermanas que ya tienen una edad avanzada, que ya tienen recorrido en el cristianismo. Pablo les dice, ustedes enseñen a las mujeres más jóvenes. Enseñen a las mujeres más jóvenes. Y es aquí donde nos hemos quedado la semana pasada. Y hoy día vamos a continuar en el versículo 4, 5 y vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Pero, ¿qué es lo que las mujeres adultas deben enseñar a las más jóvenes? Y me va a llamar, y espero que a ustedes también les llame mucho la atención, como a mí me llamó la atención en este pasaje esto. Y es de que Pablo no va a estar muy preocupado por la carrera que vayan a tener las mujeres jóvenes. Ahora, algunos que conocen la historia van a decir, sí, pero en aquella época no, las mujeres no estudiaban en la universidad como en nuestra época. Puede ser, ¿sí? Ese es un argumento válido, ¿sí? Pero eso no significa de que las mujeres no tenían, en cierta manera, podían tener algún tipo de trabajo algunas veces, incluso algún tipo de negocio. Si ustedes ven en Proverbios 31 la mujer virtuosa, van a notar de que la mujer virtuosa también tenía algún tipo de negocio, tenía algún tipo de forma de ayudar a su marido incluso económicamente. Ahora no estoy diciendo con eso de que las mujeres tengan el rol de sustentar el hogar, para nada, pero hay algo que tiene que llamar la atención en este pasaje, hermanos. Y es de que Pablo va a enfocar de que lo que necesitan aprender las mujeres más jóvenes es cómo ser esposas, cómo ser madres. Y sinceramente creo, hermanos, de que la sociedad se ha olvidado completamente de esto. La gente piensa de que se casa y no sé, al día siguiente van a aprender cómo ser esposas, cómo ser madres. No. Pablo dice, tú deberías estar usando tu juventud para aprender eso. Una de las labores más importantes, y escuchen bien esto, hermanas, y esto también es para los varones, la labor más importante que una persona tiene ante los ojos de Dios es como es madre, es como madre y es como esposa. Es más, al revés, como esposa y como madre, ese es el orden. Es por eso que Pablo va a decir acá de que las mujeres mayores, las ancianas dentro de la iglesia, enseñan a mujeres más jóvenes, escucha lo que dice, a amar a sus maridos y a sus hijos. La Biblia va a tener un enfoque, y como hemos visto el día de ayer, tiene un enfoque en la familia.
Si queremos que la doctrina de Dios, la doctrina de nuestro Salvador, el Evangelio sea adornado, las familias tienen que estar en orden, dice Pablo. Y aquí, hermano, esto es muy importante. No dice específicamente que Tito les enseña a las más jóvenes. No dice que los pastores se encarguen de enseñarle a las más jóvenes. No dice las mujeres ancianas. Todos dentro de la iglesia tienen que estar preocupados por ayudar a otros a madurar, ayudar a otros a mejorar. Tienen que estar preocupados por enseñar e instruir a otros. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, enseñando los unos a los otros. Y en este caso encontramos a las mujeres ancianas que deben buscar estar con mujeres más jóvenes para impartir su sabiduría, para impartir lo que ellas conocen. Y específicamente el pasaje nos va a guiar a que las mujeres más jóvenes deben aprender a ser esposas y madres. Deben aprender a ser esposas y madres. Hermano, ¿cuál es uno de los fundamentos más importantes de una sociedad? La familia. La familia. Alguno va a decir el individuo. Y sí, en cierta manera tienen razón. Pero todo individuo es parte de una familia. Es más, el que un individuo sea una persona de bien o de mal va a depender de la clase de familia que tenga. Y Pablo por eso, y a través, inspirado por el Espíritu Santo, va a enfocarse en este tema de la familia. Ahora, una vez más, déjenme preguntarles, hermanas, y a las más jóvenes sobre todo, ¿cuántas veces te has puesto a pensar en esto? Necesitas aprender a ser madre y esposa, incluso antes de casarte. Necesitas aprender a ser madre y esposa. Está bien, tienes una carrera, está bien, vas a la universidad, está bien, puedes tener muchos títulos. Pero la responsabilidad más grande que Dios te va a dar, la responsabilidad más grande después de tu relación con Dios, ante Dios, hermana, la responsabilidad más grande que tienes es tu familia, tu esposo, tus hijos. Es por eso que aquí se menciona esto. Las mujeres necesitan aprender a ser esposas y madres. Ahora nos encontramos acá, hermanas, con el tema del amor. En el versículo 4. Las mujeres jóvenes, dice Pablo, necesitan aprender a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Y es aquí donde tenemos que redefinir nuestro concepto del amor. Redefinir nuestro concepto del amor. ¿Por qué digo esto? El amor muchas veces es definido simplemente como un sentimiento cósmico, un sentimiento, una energía la cual nos guía a hacer cosas, ¿sí? Escucha, hermanos, escucha muy bien. Si el amor fuera definido solamente como un sentimiento en la Biblia, este versículo no tendría ningún tipo de razón o sentido. No tendría ningún, sería completamente absurdo. ¿Por qué? ¿Tú crees que cuando Pablo le dice a las mujeres ancianas que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, ¿tú crees que las mujeres ancianas tenían que enseñarle a las mujeres más jóvenes cómo sentir amor? ¿Cómo sentirse enamoradas? Creo que no, creo que eso es algo que no se puede enseñar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es esto de enseñar a amar? ¿Cómo es esto de enseñar a amar? En el contexto ustedes escuchan lo que dice el versículo 5 y enseguida vamos a repasar vamos a exponer todo este versículo. Pero escucha lo que Pablo dice. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Escucha, ¿cómo es que las mujeres iban a aprender a amar? Por lo que hacen, no por lo que dicen o sienten. La forma en la Biblia en la que una persona demuestra amor es, escucha, no por lo que sientas, es por lo que haces. La forma en la que tú demuestras que realmente amas a alguien en la Biblia es por lo que haces, es por cómo obras, es por quién eres ante esas personas. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros no aceptamos esa excusa absurda de algunas personas que para a veces, y lo digo, hermanos, yo sé que quizás hay hermanos que antes de llegar a Cristo han cometido este error, pero a veces se escucha a cristianos hacer esto. Quieren divorciarse. ¿Y por qué quieren divorciarse? Porque dicen, es que ya no siento amor, ya no siento amor. La Biblia no define el amor como un sentimiento. La Biblia define el amor como una acción. ¿Han leído 1 Corintios capítulo 13? Donde Pablo va a decir el amor es. No va a decir el amor se siente, va a decir el amor es paciente,
El amor lo sufre todo. El amor todo lo puede, todo lo hace, todo lo espera. El amor no busca lo suyo. El amor hace. Este es el amor. El amor es un amor que hace. Y es por eso que las mujeres mayores pueden enseñarle a las mujeres más jóvenes cómo amar. Porque entonces yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para mostrarle amor a tu familia. Ya sea que sientas o no sientas. Y hermanas y hermanos, esta es una lección muy grande que yo les aseguro que va a marcar la diferencia en sus familias. Por más de que cuando tú estás casado y ya han pasado muchos años y capaz los sentimientos que tenías cuando eras adolescente ya no están, y las personas muchas veces piensan, como ya no tengo esos sentimientos y esas maripositas en el estómago, entonces ya no debo amar. No, puedes amar, puedes decidir amar por qué es lo que haces. Por más de que no sienta nada, yo puedo decidir amar a mis hijos. ¿Cómo? Obrando por el bien, haciendo cosas. El amor en la Biblia es definido como una acción, como obras, como obras. Es así como Dios lo define. El amor en la Biblia es una decisión que se demuestra con acciones, más allá de que sientas o no sientas nada. Es de esa manera, hermanas, de que las mujeres más ancianas pueden enseñar a las más jóvenes a amar. Como dije, sería completamente absurdo si el amor, si es solamente un sentimiento, sería completamente absurdo de que Pablo le diga a las mujeres mayores que le enseñen a las jóvenes a amar. Porque si solamente es un sentimiento, una emoción, ¿cómo yo puedo enseñarte a sentir? ¿Cómo yo puedo enseñarte a emocionarte con algo? No puedo. No se puede eso. Eso es algo espontáneo que sale, bueno, por algunas combinaciones químicas en nuestro cerebro, en nuestro organismo. Pero son cosas espontáneas que se dan. Pero la Biblia no define el amor simplemente como un sentimiento. No define el amor simplemente como una emoción. La Biblia define el amor como una decisión que se expresa con acciones. Así que, hermana, por más de que no sientas, tú puedes mostrar amor. Tú puedes mostrar amor. Y ahora Pablo le va a decir a las mujeres mayores de que le enseñen a las más jóvenes a amar. Y lo primero con lo que va a lidiar Pablo es con amar a sus maridos. Ahora el orden, para los que conocen el idioma griego, el orden en la que se presentan las cosas es importante. En el idioma griego, cuando tú quieres hacer énfasis en algunas cosas, las pones en el orden por el cual, en el énfasis, el orden representa el énfasis que tienen las cosas, ¿sí? Entonces, si algo es más importante, tú lo pones al principio de la oración. Sabemos de que este pasaje específicamente, amar a sus maridos, no está al principio del versículo o de la oración, pero el orden es amar a sus maridos y amar a sus hijos. Y es aquí, hermanos, donde tengo que decir algo que es sumamente importante. Tu responsabilidad, hermana, como cristiana, es amar a tu esposo, por sobre todo. Después de Dios está tu esposo. ¿Y por qué es necesario recalcar esto? Porque muchas mujeres, cuando llegan los hijos, aman más a sus hijos que a sus esposos. Ahora, tienes que amarlos a los dos, hermana. Pero adivina con quién dice la Biblia que eres una. Eres uno, un solo ser, con tu esposo, no con tus hijos. Y Pablo pone esto en orden. Y como dije, si realmente los cristianos vamos a adornar la doctrina de Cristo, es necesario que aprendamos a vivir como cristianos. Ahora, yo sé, hermanos, y no se preocupen, hay restauración, hay una nueva vida en Cristo, las cosas viejas pasaron, porque yo sé que hay hermanos los cuales están escuchando esto y dicen, wow, ojalá hubiera sabido esto antes. Ojalá me hubiera convertido antes de que mi matrimonio se destruyó. Ojalá hubiera sabido estas cosas antes. Sí, todos hubiéramos querido. Pero aún hay muchas personas para las cuales no es tarde. Y tú, hermana, la cual quizás ya eres mayor, todavía puedes enseñar esto a mujeres más jóvenes. Enseñar esto a mujeres más jóvenes, como Pablo requiere aquí de ti. Y Pablo le dice a las mujeres ancianas, ustedes enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. Ese es el orden. Primero es tu esposo. Tu esposo es primero. Después de Dios, para la mujer, su prioridad debe ser su esposo. Muchas mujeres ponen a sus hijos por encima de su esposo. Muchas mujeres ponen a sus hijos o hijas por encima de su cónyuge. Eso es un error muy grande. Ese no es el patrón bíblico.
Los hijos hermanos dentro de la Biblia se nos muestra claramente de que somos responsables de nuestros hijos hasta que lleguen a cierta edad y luego ellos tienen que irse, tienen que ir y seguir su vida. Y adivina con quién te vas a quedar hasta el día de tu muerte, con tu esposo. Así que más vale que lo ames, así que más vale que aprendas a amarlo y que sepas cómo le vas a mostrar ese amor, como vamos a ver esto en el versículo 5. ¿Cómo vas a mostrarle ese amor? ¿Cómo es que vas a mostrar que realmente amas a ese hombre? Dios te ha llamado a amarlo. Sientas algo o no sientas o no sientas. Y este es el orden, amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora aquí tenemos que, lamentablemente, lo siento por las feministas, pero tenemos que decir algo que va en contra de la ideología feminista y de las corrientes que ahora han aparecido en nuestra ciudad el día martes, si no me equivoco. No, el día lunes, creo. Vi toda una marcha de unas chicas con pañoletas verdes y andando pintando toda la ciudad y con cabellos morados, pidiendo el aborto y no sé qué cosas. Bueno, este tipo de ideologías van obviamente en contra de la escritura. Porque aquí tú vas a notar, hermano, hermana, de que lo que Dios requiere, ¿sí? de las mujeres es de que su familia sea una prioridad. No tu profesión, no tu carrera, no tu trabajo, ni siquiera tú misma, tu familia, tu esposo, tus hijos. Es interesante, ¿no? En una época, hermanos, en la que la psicología le ha metido esto en la cabeza a las mujeres. Tú tienes que amarte a ti misma. Tienes que aprender a amarte. ¿Qué dice Pablo acá? No, tú tienes que aprender a amar a los demás. Tienes que aprender a amar a tu esposo. Tienes que aprender a amar a tus hijos. Muy interesante, sí o no. Que Pablo no va a mencionar aquí el amor, la autoestima que tiene que tener la mujer. Y en una sociedad en la que todos te dicen de que tienes que aprender a amarte y es porque no te amas y que tienes que... Pablo dice, no, necesitas aprender a amar a tu esposo y a tus hijos. Eso es lo que necesitas. Y el énfasis, hermanos, escucha, la responsabilidad que Dios le ha dado a las mujeres es en el hogar, en la familia. Ahora yo sé, sabemos esto, de que Dios, en su soberanía, a algunas mujeres les da la capacidad de no casarse, de quedarse solteras, ¿sí? Eso es una capacidad especial. Eso está en 1 Corintios 7, por ejemplo, cuando Pablo habla del don de continencia. Y es un don, dice Pablo. No es algo que cualquiera puede tenerlo. Es un don que Dios da a algunos o algunas. No casarse, quedarse solteras toda la vida, dedicarse al servicio del Señor, puede suceder. Pero si no es así, la principal responsabilidad es tu familia. Y como dije, si eres soltera todavía, hermana, tienes que estar entrenándote y aprendiendo cómo ser esposa, cómo ser madre, porque esa es la responsabilidad más importante que Dios te va a dar en esta tierra. Después de tu relación con Dios, tu familia es lo más importante. Más allá de lo que diga el feminismo, más allá de lo que diga la sociedad, de que tu carrera, tu dinero, tu profesión, eso tiene que ser lo más importante. Tú tienes que ser lo más importante. No, dice tu familia. Ahora, hermanas, antes de que digan, uy, qué grave para las mujeres esos mandamientos, les recuerdo que para los varones es el mismo mandamiento. Si ustedes van a Efesios capítulo 5, van a notar de que Pablo le dice a los hombres que den su vida por sus esposas. No nos va a mandar la Biblia de que demos nuestra vida por nuestras carreras, por nuestros trabajos, por nuestras profesiones. No, esa es la manera en la que vamos a destruir más bien a nuestras esposas y nuestras familias. A los varones igual se nos va a decir en la Biblia que demos la vida por otros, porque de esto se trata la vida cristiana. Dejar de vivir para mí y empezar a vivir para otros. Y las primeras personas ante las cuales yo soy responsable es mi familia. Si soy varón, ante mi esposa y mis hijos, y en ese orden también. Si soy mujer, soy responsable con mi esposo y con mis hijos, y en ese orden. Y entonces ese va a ser el enfoque del apóstol Pablo acá. Las familias dentro de la iglesia deben estar bien ordenadas y mucho tiene que ver con qué hagan las mujeres, con qué hagan las mujeres. Y como ya dije, la familia es el núcleo de la sociedad, hermanos. La sociedad es una muestra en cierta manera de cómo está la familia, de cómo está la familia. La sociedad es un ejemplo, es una muestra de cómo están las familias.
Y al ver los noticieros, al leer los periódicos, podemos darnos cuenta de que las familias no están funcionando bien, no están haciendo lo que deben. Y entonces Pablo le dice a las ancianas, ustedes enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Eso es lo que necesitan. ¿Y cómo van a amar a sus maridos? Como ya he visto, con acciones. Vamos a ver ese tipo de acciones más adelante. Escucha el versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Qué significan estas palabras? Escucha, déjeme, si bien no son tan difíciles de entender, pero escucha lo que Dios requiere de las mujeres dentro de la iglesia. Que sean prudentes. La palabra prudentes tiene que ver con esto de ser que se dominan a sí mismas. No son mujeres que se dejan llevar por sus pasiones, por sus emociones, sino tienen dominio propio. ¿Sí? Pueden dominarse, pueden dominar su lengua, en cierta manera. Esto es importante. Recuerden que en el versículo 2, en el versículo 3, Pablo dijo de que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Hemos verificado la semana pasada de que hay algo con lo que normalmente lidian las mujeres y es con esto de controlar la forma en la que hablan, lo que dicen, lo que no dicen o lo que exageran muchas veces. Y Pablo dice, no, no sean así. Las mujeres ancianas ahora enséñenle esto a las más jóvenes, que ellas sean prudentes, que sepan dominarse a sí mismas. Hay mujeres, hermanas, que no pueden dominarse y eso se demuestra muchas veces incluso con la forma en la que se visten. No pueden dominarse, no pueden dominar sus deseos de aparentar ciertas cosas. No pueden dominar sus deseos de querer llamar la atención de las personas. No pueden dominar sus deseos de crear pasiones y deseos pecaminosos en otras personas. No pueden controlarse a sí mismas. La idea es contrólense. La idea es tengan dominio propio. Sean prudentes. Aprendan a discernir entre lo que es bueno, lo que es malo. Y más allá de lo que es bueno y lo que es malo, lo que edifica, lo que no edifica. Lo que va a ser para el bien de otros. O va a terminar siendo para el mal. Por más de que a mí me guste, por más de que a mí me parezca bueno. Que sean prudentes. Que sean castas, dice Pablo. ¿Qué significa la palabra castas? Haios en el griego significa puras. Puras. Que sean mujeres puras, las cuales no puedan ser acusadas de libertinaje, de inmoralidad, las cuales no puedan ser acusadas de pecado, que sean puras. Y esto, como dije, hermanos, y si ustedes han leído el versículo 3 y han estado en las anteriores sesiones, Pablo ha hablado del porte de las mujeres, ¿sí? Que sean puras, incluso en la forma en la que se ven, que sean puras. Tú puedes darte cuenta de una mujer inmoral o impura porque por la forma en la que se ve. Quiere generar deseo en los varones, quiere llegar a ser el centro de atención, quiere llamar la atención con su cuerpo en lugar de con su carácter. Eso es lo contrario, hermanas, a ser puras. Eso es lo contrario a ser puras. Entonces Pablo dice que sean prudentes, que sean castas, que sean puras. Y ahora escucha lo que dice, cuidadosas de su casa. Por eso he hablado de manera explícita y directa de que Pablo y la Biblia va a hacer va a hacer el énfasis de que la mujer tiene una responsabilidad suprema y es su hogar en este mundo. Ahora las cosas en el mundo están de cabeza, sabemos eso, hermanos. Están completamente de cabeza. Y por eso el mundo cada vez va peor. Por eso el mundo cada vez está yendo en un... Perdón, hermanos, no sé qué sucede con mi internet, parece que está un poco lento, por eso se corta. Pero bueno, espero no me vuelva a pasar eso. Como estaba diciendo, hermanos, versículo 5, Pablo manda a las mujeres que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. El enfoque que Pablo va a dar y la Biblia va a dar a las mujeres respecto a su responsabilidad es su hogar. Y como ya he mencionado, el orden, hermanas, es muy importante. Primero es tu esposo, luego son tus hijos. Primero es tu esposo. Hermana, tú estás llamada a amar a tu esposo, a cuidar a tu esposo. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero dice que sean cuidadosas de su casa. Es de aquí de donde se saca en cierta manera el concepto de amas de casa. Ahora, ¿esto significa que las mujeres no pueden trabajar? No, no significa eso, hermanas. ¿Eso significa que las mujeres no pueden tener una profesión? No, no significa eso, hermanas.
Pero lo que sí significa, escucha bien esto, es de que tu responsabilidad más grande es tu hogar. Eso sí significa este pasaje. Entonces sí, puedes tener una profesión, eso no te prohíbe la Biblia. Puedes tener un trabajo fuera del hogar, eso no te prohíbe la Biblia. Pero tu responsabilidad más grande, hermana, es tu hogar, es tu casa, es tu familia. En un hogar ideal, lo que normalmente sucede es esto. El hombre es el que se va a hacer cargo de las finanzas, el hombre se va a hacer cargo de proveer lo necesario. En algún momento vamos a ver esto en Efesios capítulo 5, cuando Pablo demanda de que los hombres se hagan cargo de proveer en su casa para lo necesario. Pero ahora escucha, hermana, el varón está afuera trabajando por su familia para traer el pan de cada día y la mujer más ahora está fuera de la casa. Y la pregunta es, ¿quién va a construir ese hogar? Escucha, los hombres muchas veces con nuestro trabajo podemos construir una casa física, pero alguien tiene que construir un hogar. Una casa de ladrillos, de madera, con techo, con paredes, no es un hogar por sí mismo. Una casa, una construcción no es un hogar, simplemente una construcción. Alguien tiene que dedicarse a hacer de esa casa un hogar. Y Dios le ha dado esa responsabilidad a la mujer. Volver ese lugar un hogar, que su casa sea un hogar. La mujer debe estar dedicada a su hogar, a su casa, a su esposo, a sus hijos. Alguien tiene que ocuparse de eso, ¿sí o no? Ahora, con esto, hermanos, por si acaso no estoy diciendo que los varones estamos completamente exentos de trabajar en el hogar y hacer algo en la casa y ayudar con los quehaceres del hogar. No estoy diciendo eso, hermanos. Yo creo que como varones estamos llamados a hacer todo lo que podamos hacer. Si no, la Biblia nos dice que demos la vida por nuestras esposas, entonces, hermano, creo que no es tan complicado que de vez en cuando laves los platos, ¿sí o no? Creo que no es tan complicado que hagas eso de vez en cuando. Pero cuando Pablo se refiere acá así de que sean cuidadosas de su casa, significa de que las mujeres tienen esta responsabilidad de volver la casa realmente un hogar, de organizar, de ordenar a sus hijos, de educar a sus hijos, instruir a sus hijos, de amar a su esposo, de ver de que cada miembro de la familia sienta de que el lugar donde viven es como un nido, al cual pueden refugiarse, en el cual quieren estar. Y hermanas, es sumamente triste, ¿sí? Sumamente triste que en algunos hogares, por causa de las mujeres, por causa de la esposa, por causa de la madre, los hijos prefieren estar afuera de la casa. ¿Por qué? Porque llego a la casa y mi mamá es terrible. O el esposo igual, ¿no? No quiero llegar a mi hogar porque llegar a mi casa, como dice Salomón, es como tener una mujer rencillosa con la cual todo el tiempo es peleas y argumentos y esto y lo otro y por eso prefiero estar afuera. Ese no es lo que Dios te ha mandado, hermano, hermana. Lo que Dios te manda es de que tú seas cuidadosa de tu casa, de que te ocupes de tu hogar. Como dije, que seas como aquel pajarito, el cual está construyendo, si construye su nido y ahí va a tener a sus polluelos. No un lugar donde los hijos y el esposo vean como un refugio. Tú sabes de que una mujer está trabajando bien en su hogar cuando su esposo, cuando sale del trabajo, cuando va a trabajar, no está deseoso de volver con su esposa. Escucha, hermana, ¿a cuántas de ustedes les ha pasado eso? Y no culpen, no sean rápidas en culpar a su marido. ¿Cuántas de ustedes les ha pasado eso? Su esposa está deseoso por volver a su casa. Ahora, muchas veces es culpa del varón y algún rato, y vamos a hablar en las siguientes sesiones, probablemente vamos a tocar en algún momento Efesios 5. Hemos hablado mucho acerca del varón en las reuniones de familias, vamos a tocar el rol del varón. Nosotros nos llevamos la responsabilidad más grande dentro del hogar. Pero hermanas, ustedes tienen la responsabilidad de que sea un lugar donde el varón, el esposo, los hijos quieran estar, quieran volver. Es nuestro lugar de refugio, es aquel lugar donde encontramos amor. ¿Se dan cuenta? Este pasaje está involucrado íntimamente el amor en este pasaje. Versículo 2, que las jóvenes amen a sus maridos y a sus hijos. ¿Y cómo van a mostrar ese amor? Siendo prudentes, siendo castas y cuidando de su casa, de su hogar. ¿Quieres destruir tu hogar, hermana? Preocúpate antes de que tu esposo, antes de que de que tus hijos, de tu carrera. Preocúpate primero por tu carrera, por tus amigas, por tu profesión, antes que tu familia y tu casa, tus hijos, y vas a destruir tu hogar. Eso es lo que va a suceder.
Pero la forma en la que Pablo nos demanda y la Biblia nos demanda, les demanda, hermanas, de que vivan, es de esta forma. Porque lo que queremos dentro de la iglesia es de que cada persona viva de manera la cual pueda adornar la doctrina de Cristo. Y parte fundamental de esto, parte fundamental, es el hogar. Y Pablo está mostrando esto claramente. Es el hogar. Las mujeres amen a sus maridos, amen a sus hijos. Sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Esa palabra buenas es una palabra interesante en el griego, ágatas, porque significa, incluso se puede traducir y algunos la traducen como amables. ¿Han visto mujeres las cuales quizás se están ocupando de su casa pero lo hacen de mala gana? ¿No? Lo hacen de mala gana, así como si estuvieran desperdiciando su vida, como si hubieran arruinado su vida, ¿para qué me he casado? Por eso la sociedad anda en contra del matrimonio. Pero la Biblia dice, no, que sea buena, que sea amable, que haga las cosas con gusto, con bondad. Ahora, aquí, hermanos, tengo que tocar un punto que es sumamente importante, y es de que, hermanas, ustedes, escucha, si Dios te manda esto, es porque Dios, lo que tú haces en tu hogar, lo toma como servicio a Él. Cuando tú te haces cargo bien de tu casa, bien de tu hogar, Dios se lo toma como que lo estás honrando a Él, como que estás adornando la doctrina, el Evangelio. Y esto es algo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. Nunca voy a olvidar que mi mamá en algún momento le comentaba esto, ¿no? Y decía, sí, nosotros sabemos y las mujeres saben de que las labores en el hogar son muy grandes, es mucha responsabilidad y es literal 24/7, ¿sí? Las mujeres dentro del hogar, no sé por qué las feministas las desprecian, porque una mujer que se hace cargo de su hogar tiene que ser como una administradora, como una directora de colegio, como una profesora, como una enfermera, como una doctora cuando se necesite. Tiene que cumplir un montón de roles que no te alcanza la vida estudiando en la universidad para aprender todas esas cosas. No sé por qué las feministas en nuestra época desprecian a las mujeres que se dedican a su casa, porque realmente es un trabajo bastante fuerte, tienes de mucha responsabilidad. Alguna vez la escuché a mi esposa decir eso, ¿no? Muchas mujeres prefieren tal vez trabajar fuera de su casa porque es más fácil. Es más fácil tener un trabajo en el que vas, marcas tu tarjeta, dejas a tus hijos ahí en el kinder, los ves solamente en la mañana, luego en la noche y bueno, y listo. Eso es fácil. Es bien complicado crear un hogar. Y después, pero cuando no te haces cargo de tu hogar, te preguntas, ¿por qué mis hijos están desviados? ¿Por qué mis hijos no conocen al Señor? ¿Por qué mi relación con mi esposo cada vez es más lejana en lugar de ser más cercana? ¿Por qué? Es porque no te has dedicado a construir tu hogar. Pero como estaba diciendo, hermanas, si Dios les manda esto, es porque Dios recibe honra. Cuando ustedes sirven en su hogar, hacen lo que deben hacer en su hogar, Dios está siendo honrado. Dios toma esto como el servicio que Él requiere de ustedes. Justo el día de ayer estaba hablando con una hermana o con algunas hermanas respecto a esto. Muchos quieren tener un cargo en la iglesia a veces, ¿no? Para servir al Señor. Hermano, en tu casa tú ya tienes un cargo. Ya tienes unas labores que Dios te ha dado. Y esa es la forma en la que tú vas a honrarlo. Escucha cómo termina el versículo 5. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El hecho de que tu hogar esté en orden, de que tus hijos estén siendo bien educados, de que ames a tu esposo, de que te hagas cargo de tu hogar. Eso va a hacer que la palabra de Dios no sea blasfemada, sino más bien sea honrada. Y ese es el servicio que Dios requiere de ti. Hace un momento les explicaba una frase que escuché de mi mamá, que decía eso, o sea, algo que me ayuda, ella decía, a poder cumplir todas las labores que yo tengo que hacer, es de que cualquier cosa que tenga que hacer en mi casa, ya sea lavar platos, en mi mente está, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Y entonces, cuando tú tienes ese concepto, lo haces bien, ¿sí o no? Es para el Señor. Es para el Señor. Y eso va a resultar en el bien de tu esposo, eso va a resultar en el bien de tus hijos. No hay, y algunas lamentablemente hubieran querido aprender esto más jóvenes, pero no hay frustración quizás o tristeza más grande de ver a un hombre o una mujer envejecer sin familia, con hijos que no quieren verlos, con hijos descarriados o divorciados,
Es triste, hermanos. El divorcio nunca es algo bueno. Nunca es algo bueno. El divorcio es algo que es por la dureza de nuestro corazón. Dios aborrece el divorcio, dice el Antiguo Testamento. Ahora hay casos en los cuales las personas se divorcian y entiendo. Hay personas las cuales recién llegaron al Evangelio y ya se divorciaron antes de conocer a Cristo. Sí, ojalá hubieran conocido antes, eso hubiera sido lo ideal. Pero hermanos, todavía podemos cambiar las cosas con lo poco que nos quede o con lo que tengamos en nuestras manos. Aunque sea, si soy una mujer, si eres una mujer la cual ha cometido ciertos errores, puedes buscar enseñar a la próxima generación de que no cometa esos errores, de que se ocupe de su hogar, de que se ocupe de sus casas. La sociedad no quiere que hagas esto. La sociedad quiere que te preocupe más el dinero que tus hijos. La sociedad quiere que te preocupes más de los títulos que de tu esposo. Ese no es el patrón bíblico. Ese no es el patrón bíblico. Dios quiere que te hagas cargo de tu hogar. Y yo te puedo asegurar, hermana, que hacerte cargo de tu hogar, esas son las alegrías que perduran. Esa es la verdadera felicidad que perdura hasta el final de tus días. Cuando te has hecho cargo de tu hogar. Cuando has construido una familia. Eso es lo que realmente va a perdurar hasta la siguiente generación. De tu trabajo un día te vas a jubilar. Y adivina, tu jefe, tus compañeros, ellos no van a ser tu familia. Ellos no van a ser, ellos no van a darte este sentimiento de realización que tus hijos y tu esposo van a llegar a darte. Nunca. En nuestra época la gente está afanada por ciertas alegrías temporales. Pero la familia, hermana, yo te aseguro que cuando alguien se hace cargo bien de su hogar, esto es lo que produce una felicidad continua y que persevera hasta el final de nuestros días. Es por eso que Pablo nos dice aquí a las mujeres, ustedes háganse cargo de sus casas, cuiden de sus casas, sean buenas. Ahora, aquí vamos a entrar a otro tema bastante controversial. Escucha lo que dice. Sujetas a sus maridos. El patriarcado, van a gritar algunas feministas. Van a decir, oh no, el patriarcado otra vez al ataque. No existe el patriarcado, hermanas. No existe el patriarcado. Y bueno, podemos debatir en algún momento eso. Lo que sí existe son roles que Dios ha dado. Que Dios nos ha creado y escucha, Él sabe cómo funcionamos bien. Dios nos ha creado y entonces Él sabe cómo nuestras vidas van a funcionar de manera correcta, ¿sí o no? Si Él es nuestro creador, supongo de que Él es el único y el más sabio, el único que tiene realmente el derecho de decir cómo las cosas deben manejarse. Y Él nos ha puesto con diferentes roles. Ahora, ¿significa esto que la mujer es menor, que la mujer es incapaz, que la mujer es insuficiente, que la mujer es un ser inferior? No, para nada. Por un motivo, en Génesis capítulo 2 se nos explica de que la mujer fue creada del mismo cuerpo de Adán. ¿Sí? Imagínate que Dios hubiera creado a la mujer de otro pedazo de tierra, como hizo de Adán. ¿Sí? Adán hubiera podido decir, tal vez ese es un ser inferior. Tal vez ese es un ser que no tiene tanto valor como yo. No, pero Dios creó a la mujer del mismo cuerpo de Adán, mostrando de que la mujer tiene la misma naturaleza que el hombre, el mismo valor que el hombre, la misma esencia que el hombre. La mujer tiene el mismo valor. Pero Dios nos ha dado diferentes roles, hermana. Dios le ha mandado a los varones, como siempre me gusta proponerlo, y es de que nosotros estemos en la primera fila de la batalla. Dios nos ha mandado a eso, a que lideremos. Ahora, nuestro liderazgo es servicial, nunca es un liderazgo dictatorial. Yo sé que hay muchos hombres fuera del cristianismo los cuales abusan del poder, de la posición que Dios nos ha dado. Abusan y se vuelven tiranos y dictadores dentro de sus propios hogares. Ese no es el rol del varón, por si acaso, y vamos a hablar de eso en siguientes sesiones. Sobre todo en la reunión de familias, eso es algo que vamos a tocar bastante específico. Pero hermanos, Dios nos ha creado con diferentes roles. Y claramente la Biblia demanda de que la mujer se sujete a su esposo, se sujete al liderazgo masculino. Y esto es lo que Pablo requiere, sujetas a sus maridos. ¿Qué significa, hermana, sujeta a tu marido?
Significa de que tu esposo, escucha, tu esposo merece respeto. ¿Mm? ¿Han visto mujeres las cuales se burlan de sus esposos? Los denigran, los insultan. Eso es contrario. Merece respeto. Merece respeto. Tal respeto, dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, que nos pone el ejemplo de Sara, que trataba a Abraham diciéndole Señor. No estoy diciendo, hermanas, que ahora a tu esposo le vayas y le digas Señor todo el tiempo. Sí, para nada. No estamos diciendo eso. Pero es un ejemplo de cómo la familia va a funcionar bien. No hay una de las peores humillaciones que puede tener un hombre es no ser respetado por su esposa. No ser respetado por su esposa. Y parte de ese respeto, hermana, es querer sujetarse a su liderazgo, querer seguirlo. Escucha, de su vocabulario, hermanas, debería borrarse el te lo dije. El te lo dije. Si tu esposo se equivoca, si tu esposo yerra, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Hundirlo, patearlo ahí en el piso. Si tu esposo cae, entonces lo pegamos más fuerte, dicen algunas mujeres, para matarlo de una vez. No. Tu misión y parte de estar sujeta a tu marido es ser su ayuda idónea. Su ayuda idónea. Ayudarlo. Ayudarlo a que él dirija, ayudarlo a que él lidere la familia. Ahora aquí, hermanos, tengo que tocar también esto. Y es de que los hombres estamos llamados a liderar, hermano. Estamos llamados a ponernos los pantalones y hacer lo que sea necesario por el bien de nuestra familia. Lamentablemente también en nuestra sociedad hay muchos hombres que se casan y sus esposas los tratan como hijos en lugar de como esposos y líderes. ¿Por qué? Porque esos mismos hombres se comportan como niños. Veo hombres, hermanos, que se la pasan como si todavía fueran adolescentes. Todavía fueran adolescentes, perdiendo el tiempo con cosas sin sentido. No, esa no es la manera. Y luego se quejan de que su esposa no los respeta. Bueno, hermanos, que también tú tienes un carácter completamente inmaduro. Esa no es la manera en la que Dios ha diseñado la familia. En este concepto de que las mujeres estén sujetas a sus maridos, también está implícitamente esto de que el varón debe liderar. El varón debe ser cabeza, cabeza. Y ahora vamos a hablar de cómo el varón debe ser cabeza más adelante en siguientes estudios. Pero en resumen, y ya lo he mencionado varias veces en esta sesión, y es de que nosotros como cabeza, ¿se acuerdan quién es cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Murió por su iglesia. Se sacrificó por su iglesia, estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia. Bueno, es lo mismo que Dios te llama a hacer por tu familia, hermano. Dar tu vida por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Y a ti, hermana, te manda Dios, sujétate, sujétate, sujétate a tu esposo. Y ahora, por si acaso, aquí no dice sujétense a sus buenos maridos, no. Incluso al que es malo, incluso al que no es maduro, incluso al que no es cristiano. Sujétate. Tu responsabilidad es esa. A tal grado que el apóstol Pedro va a decir en 1 Pedro 2, de que las mujeres, cuando están casadas a veces con un incrédulo, por su conducta, por su sumisión, por su servicio, por su sujeción, podrían ganar a la otra persona para Cristo, sin palabras, con su conducta. Y eso es lo que Dios requiere de ustedes, hermanas. El hogar no ha sido diseñado para ser un campo de batalla. Algunos hogares son así. Es como si todo el tiempo estuvieran peleándose dos partidos políticos. Entonces todo el tiempo hay golpes de estado en algunos hogares. El padre llega y derroca a la mujer, o la mujer está buscando derrocar al varón. Esa no es la familia, hermanos. La familia, y me gusta poner este ejemplo, que algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero lo voy a volver a utilizar porque algunos no lo conocen. La familia, y específicamente la relación entre un hombre y una mujer, debe verse de esta manera. Imagínense que mi esposa y yo estamos en un bote. En un bote. Los que alguna vez han estado en un bote y con una marea fuerte y tal vez contraria, saben que remar es muy duro, ¿sí o no? Entonces imagínense que estoy yo con mi esposa en un bote y estamos en una marea bastante dura y con el viento en contra. ¿Quién va a remar? Déjame preguntarte. Imagínate que me ves a mí y decirle a mi esposa, ya pues Luz, tú rema. Me dirían cobarde, ¿sí o no? Me dirían, no sé qué me dirían, me insultarían y tendrían razón. Porque yo soy el hombre, yo tengo que remar.
Yo tengo que remar. Estoy llamado a sacrificarme, a esforzarme. Por algo Dios me ha dado más fuerza. Es lo normal, que los varones tenemos más fuerza que las mujeres. Es lo normal. Ahora, yo sé que hay algunos varones bueno, es otro tema. Pero imagínense, estamos en un bote. ¿Quién va a remar? Yo voy a remar. Yo soy el varón. Pero imagínense, ese bote tiene una filtración de agua. Entonces está entrando agua. Entonces está mi esposa ahí, ¿qué está haciendo? Está sacando el agua. Ahora, ¿por qué me gusta esta ilustración? Porque esto es lo que nosotros creemos como cristianos. La doctrina que se conoce como complementarismo. Nos complementamos porque nos necesitamos. Entonces, en este bote, si yo no remo, no llegamos a ningún lugar. No llegamos a ningún lugar. Pero si mi esposa nos quita el agua, nos hundimos. Y ese es uno de los mejores ejemplos que he encontrado para enseñar esto de la relación entre un hombre y una mujer. Nos complementamos. Cada uno tiene sus labores y nos necesitamos. Por eso la sociedad está tan quebrantada en nuestros días. Porque el hombre y la mujer se han dedicado a seguir los pasos de Génesis 3, versículo 16. La mujer intentando tomar el rol del varón. El hombre, en nuestro caso igual está sucediendo eso, queriendo ser como las mujeres. Está completamente corrompida nuestra sociedad. Y por eso es que está tan quebrado todo. Es por eso que la mayoría de los matrimonios terminan en divorcio y terminan mal. Porque no entendemos este concepto de que Dios nos ha creado con diferentes funciones, pero para que nos complementemos como un engrane. Y entonces el varón, cuando lidera, hace lo que tiene que hacer como hombre. Y la mujer hace lo que Dios le ha llamado a hacer como mujer. Entonces las cosas van a ir bien. Entonces ese bote va a llegar a su destino. Entonces ese bote va a cumplir su propósito. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y Pablo les dice aquí a las mujeres claramente, ustedes sujétense a sus maridos, sujétense a sus esposas. Hermana, no seas la esposa a la cual tu esposo no quiere, está evitando llegar a tu casa y cada vez quiere llegar más tarde, porque resulta que no aguanta. Alguna vez a una hermana tuve que decirle eso, me decía esta hermana, mi esposo no quiere venir a almorzar. Le digo, bueno, pero es que llega a almorzar a tu casa y tú le dices que eres así, que eres asá, que eres asá, está tu mamá y también la suegra le mete y le dice, tú eres así, tú eres asá. Es que eso no es sujetarte a tu marido, eso no es respetarlo, eso no es honrarlo. Y eso es lo que se requiere de las mujeres. Eso es lo que las mujeres más jóvenes deberían estar aprendiendo. Eso es lo que las mujeres más ancianas deberían estar enseñando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y es sumamente importante, hermanos. La iglesia va a ir según cómo estén las familias. Es más, escucha, esto para terminar el día de hoy. La doctrina que predicamos, escucha muy bien esto, la doctrina que predicamos va a ser eficaz si las familias dentro de nuestra iglesia adornan esa doctrina con su conducta, con la forma en la que están organizadas. ¿Por qué digo esto? Escucha cómo termina el versículo 5. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De manera implícita entendemos de que cuando una familia no cumple esto, ¿qué va a suceder? La palabra de Dios va a ser blasfemada. La gente en el mundo nos ve, ¿saben? Nos ve a los cristianos y nos ve siempre con ojos más críticos. El mundo siempre va a ver a los cristianos con ojos más críticos, como con una lupa, intentando encontrarnos defectos. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Y entonces, cuando resulta que nosotros, tanta sana doctrina y tanto evangelio y tanta Biblia, pero nuestras familias son un desastre. El mundo dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve su evangelio? ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es blasfemada. La gente en el mundo dice, ¿de qué sirve su Cristo? ¿De qué sirve ese evangelio? ¿De qué sirve esa salvación? Miren sus frutos. Miren sus familias. Como alguna vez escuché, los cristianos son peor que los ateos, que los mundanos. Qué triste. Y así las cosas no van a ir bien dentro de la iglesia. Acuérdense, hermanos, de que en el contexto de Tito, Pablo está corrigiendo las cosas deficientes dentro de la iglesia. Y lo primero que Pablo ha hecho es esto, el liderazgo, la doctrina. Y ahora las personas dentro de la iglesia, los viejitos, los adultos mayores, los hombres más maduros, las ancianas, ahora las jóvenes, ahora las esposas.
cómo deben ser como esposas, como madres, las familias, cómo deben estar organizadas. Es de esa manera, hermanos, de que nuestra doctrina va a ser eficaz. Si predicamos y no vivimos lo que predicamos, eso más bien va a terminar haciendo blasfemar el nombre y la palabra de Dios. Como he mencionado al principio y la semana pasada, hermanos, somos salvos solo por la fe, ¿sí? Dios nos perdona por la fe gratis. Somos salvos y justificados solo por la fe. Pero ¿quieres honrar a Dios? ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Quieres alabar a ese Dios que ha entregado a su Hijo para salvarte? Bueno, la Biblia dice, ordena tu vida. Ordena tu vida. ¿Eres anciano? Sé serio, prudente, respetable, un ejemplo de amor y de fe. ¿Eres anciana? Igual, sé seria, prudente, de buen porte. Una mujer que enseña a otras, maestra del bien, que enseña a otras mujeres a tener familias bien ordenadas según la palabra de Dios. ¿Eres joven? ¿Eres mujer casada joven? Aprende a amar a tu marido, aprende a amar a tus hijos. Sé prudente, casta, cuida de tu casa. Construye un hogar, hermana. Construye un hogar. Y entonces la palabra de Dios no va a ser blasfemada. Aquí lo que está en juego, hermano, no es lo que la gente va a decir de ti. Es lo que la gente va a decir de nuestro Dios, de nuestro evangelio, de nuestra doctrina. Eso es lo que está en juego acá. Vamos a orar para terminar, sí. Te agradezco, Dios, esta noche por tu misericordia y por el tiempo que tú nos has dado de examinar este pasaje. Te rogamos de que tú nos ayudes en las siguientes sesiones respecto a lo que vamos a ver acerca de este tema, Dios, de la iglesia y cómo debe estar organizada. Te ruego de que tú nos ayudes, Dios, a entender y a desglosar estos pasajes, Dios mío, estos versículos de tal forma de que podamos entenderlos y aplicarlos. Ayúdame, Dios, te ruego por misericordia, por gracia, para poder exponer tu palabra de manera fiel. Y ayúdanos, Dios, a adornar la doctrina de Cristo, a adornar el Evangelio por el cual nos has salvado. Te ruego, Dios, de que tú nos ayudes a esto. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas, hermanas, algunas preguntas, consultas, o si quieren, pueden oponerse también, no hay problema. Voy a darles un pequeño tiempo para, si tienen alguna pregunta, alguna consulta o alguna objeción, hermanas, no tengan miedo, pueden objetar si quieren. Y podemos argumentar un poco, si es que algo no se entendió bien. Yo sé que lo que se ha enseñado hoy día va completamente contrario al movimiento feminista, que es anticristiano, es diabólico, busca destruir la familia y destruir a los niños. Eso es lo que busca el movimiento feminista en nuestra época. Cuando ustedes vean esas mujeres con pañoletas verdes, son mujeres las cuales quieren asesinar niños y destruir familias. Eso es lo que quieren. Eso es lo que están buscando. Pero la Biblia nos da un camino de bien, un camino el cual verdaderamente va a traer felicidad y sanidad a la sociedad, a nuestras iglesias, a nuestras vidas, hermano. Algunas mujeres lamentablemente están tan preocupadas por sus carreras que son negligentes con este tema de formar una familia. Hermana, hay estudios incluso de psicólogos seculares, los cuales han demostrado que hay mujeres que no tienen familia y llegan a ciertas edades, luego quieren suicidarse, quieren morir. Porque dicen, esto es la vida, solo ganar dinero, trabajar 8 horas al día, tener una casa, esto es vida. No tener una familia, niños, no trabajar por la siguiente generación, eso no es vida. No tener un cónyuge, un esposo con el cual nos amemos como Cristo ama a la iglesia, reflejemos el Evangelio. Entonces, hermanas, Dios les guía por un camino mejor. No se dejen llevar por la corriente feminista, posmoderna, progresista de nuestra época. Triste ver a esas mujeres y no saben las consecuencias que esto trae hasta que luego ya es muy tarde, muy tarde. Así que bueno, si tienen alguna consulta, con gusto, o a los hermanos, si tienen alguna consulta, con gusto, hermanos, creo que no hay preguntas. Déjenme recordarles que mañana tenemos nuestros cursos de membresía con normalidad a las 8 menos cuarto. Ya solo nos quedan dos sesiones de membresía.
Les animo a estar, hermanos. Ya les vamos a hacer llegar los formularios para ser miembros de nuestra iglesia. Todos los que quieran ser miembros de nuestra iglesia, por favor, háganoslo saber. Y pasen los cursos. Queremos que conozcan bien cuál es la doctrina de nuestra iglesia, cómo estamos organizados. Queremos que conozcan nuestra confesión de fe. Y también en estas 2 sesiones vamos a tocar el tema de qué significa ser miembro de una iglesia. Entonces les animamos, hermanos, a estar por Zoom. Mañana les vamos a enviar el enlace. Y bueno, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué consejo me daría para poder asumir el rol de madre siendo sola? Buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Hermana, Dios no te ha llamado a ocupar el lugar del varón, ¿sí? Si eres una madre sola, puede ser por viudez o puede ser por algún divorcio que se puede dar en algunos casos. Eso es algo que puede suceder, entiendo. Pero tienes que tomar en cuenta de que tú eres mujer y no vas a poder ocupar el rol del varón. Por lo que yo siempre recomiendo de que es por eso que Dios nos hace parte de una iglesia, de que los hijos que están siendo criados en un hogar donde no está el papá, no está el esposo, vean otros varones dentro de la iglesia, dentro de su familia cristianos, ¿no? Y ellos de alguna u otra forma pueden ocupar, puedan tener influencia en ellos. Y tú tienes la responsabilidad, hermana, de ser madre como la Biblia te manda. Si no, si tu esposo se fue, si tu esposo los dejó, o puede haber muchos casos, la Biblia te manda de que tu responsabilidad más grande son tus hijos. Puede darse casos en los que por tus hijos tengas que también trabajar, tengas que también sostener, es muy probable, proveerlos, eso es algo que tienes que hacer. Pero recuerda que el mayor legado que les puedes dejar a tus hijos es el Evangelio. Es el Evangelio, es Cristo. Entonces tienes que cumplir ese rol que no va a poder cumplir el varón, de discipular a tus hijos, de guiarlos a Cristo, de guiarlos hacia la Biblia, de instruirlos, de mostrarles el ejemplo. Entonces tienes que seguir cumpliendo tu rol como madre. Va a ser más complicado al no tener un esposo en el hogar, pero yo te aseguro de que Cristo es tu esposo. Cristo es tu esposo y Él te va a sostener y Él va a estar contigo. Si verdaderamente quieres hacer lo que la Biblia te manda como mujer dentro de tu casa, Él te va a sostener, ¿no? Y Él va a compensar muchas cosas. Y con esa confianza, hermana, te animo a eso, proveer a tu casa todo lo que sea necesario y velar por el área espiritual de tus hijos, incluso por encima del área académica, del área profesional, obviamente, ¿no? Por el área espiritual, enseñarles, instruirlos, guiarlos. Incluso a hermanas, y yo les animo a esto, ¿no? Hermanas que por algún motivo el matrimonio no funcionó, terminó, el hombre se fue, qué sé yo. Nuestros hijos y normalmente los niños se quedan con las mujeres. Deben escuchar esto de nuestras bocas, de que si el matrimonio no funcionó es porque una de las dos personas, ya sea la mujer o el varón, no estaba en Cristo. Porque si las dos personas están en Cristo, están en el Evangelio, ese matrimonio es inquebrantable. Es inquebrantable. El momento que uno de los dos cónyuges, cualquiera de los dos, ya sea la mujer o el varón, se aleja de Cristo, ese es el momento en el que el matrimonio se quebranta muchas veces. Entonces nuestros hijos deben escuchar esto y deben entender eso para que más adelante ellos no cometan esos errores. Bueno, esos son algunos consejos, hermana. Si cualquier cosa estamos para servirle, si necesita algún rato conversar, tal vez incluso con mi esposa o algo, si quiere algunos consejos más respecto a la educación y todo, con gusto estamos para servirle. Dice, ¿qué pasaría con las mujeres que están casadas con un hombre golpeador? ¿Tendrían que seguir sujetas a su esposo? Porque pareciera que hay más traumas para los hijos de ese tipo de vida. A un hombre golpeador hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. A un hombre golpeador hay que denunciarlo. Hay que seguir las instancias legales que se puedan. Y es ahí donde entra ya también el rol de la familia y de la iglesia, de proteger a esa hermana. Si esa persona no cambia, obviamente nunca vamos a buscar de que una persona esté bajo ese yugo de violencia. Jamás. Y es ahí donde tiene que entrar la iglesia a proteger a esa mujer y la familia a proteger a esa mujer. Sacarla de ese lugar hasta que ese hombre recapacite. Si recapacita, gloria a Dios. Cambia, gloria a Dios. Pero hay que hacer las denuncias correspondientes y la familia y la iglesia tienen la responsabilidad de proteger a esa mujer. ¿Sí? Es esa la forma en la que hay que lidiar con hombres violentos.
hacer las denuncias correspondientes y proteger a esa mujer. ¿No? Proteger a esa mujer. ¿Hay hombres en la iglesia? Bueno, hay que proteger a las mujeres que puedan estar abusadas. ¿No? Hay hombres en la familia. A mí me sorprende de que en algunas familias, yo tengo hermanas, ¿sí? Yo tengo hermanas. Si a una de mis hermanas las golpea a un hombre, hermanos, voy a comenzar un ministerio en la cárcel porque voy a ir a matarlo. Los hombres estamos llamados a, a proteger a las mujeres de nuestra familia, a las mujeres de nuestra iglesia. Entonces no se puede permitir eso, no se puede permitir eso. Y como dije, hay que sacarla de ese lugar, protegerla, hacer las denuncias correspondientes, rogando que ese hombre cambie, recapacite. Y si recapacita, ese matrimonio debe continuar. Si no recapacita, es ahí donde ya hay que ver otras instancias. Pero no puedo dar una respuesta general a esto, hermanas, porque hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta cuando se da este tipo de cosas. Muchos detalles. Y no puedo dar una respuesta general, ¿sí? Cuando se presente eso, por ejemplo en nuestra iglesia o en alguien cercano, hay que ver los detalles en particular para tomar diferentes decisiones. Pero esto es claro. Esas mujeres deben ser protegidas por la justicia, por la familia, por la iglesia.